Bueno, ja me conegueu, soc Juan Rafael Peiró, coordinador de l'Associació Cultural Hipàtia, una associació sense afany de lucre, en la que fem activitats de tot tipus i entre elles conferències d'interès públic o de creixement personal. Bueno, pues vaig a parlar en castellà perquè com està gravant-se això. Esta es la quinta conferencia del ciclo La metafísica del alma, un concepto cuántico de la conciencia, dirigido por el profesor Eloy Millet. Ahora cada conferencia tiene un tema. Ahora el profesor Eloy Millet dará la explicación sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y recordaros que el próximo mes tenemos otra conferencia que es el 14 de diciembre. Y ahí cierra el ciclo. Y una novedad que nos ha dicho Eloy es que para el año que viene vamos a hacer otro ciclo de conferencias que hablará de los mundos simultáneos o mundos paralelos, ¿no? Universos paralelos. Ángel o hombre, ¿no? O hombre y ángel, ¿no? Sí. Algo así. Muy bien. Bueno, pues paso a Eloy Millet, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Juan Rafael. Nunca agradeceré bastante a Hipatia la oportunidad de compartir un par de horas con todos vosotros. No hay un título específico para definir a la charla de hoy, pero yo le pondría la posible relación entre la lógica y la acción. Voy a dibujaros un círculo en el que la lógica viene a representar el mundo inmaterial y la acción, la realización de este mundo inmaterial en lo que llamamos materia. Vamos a hacer un pequeño recorrido superficial a través de 4 pensamientos que han intentado desarrollar esta lógica. Y luego acabaremos concretando qué acción se corresponde o podría corresponderse con esta lógica. Y así cerraremos el círculo y todo lo que en un principio esa lógica todavía no es acción, es una abstracción, vamos a convertirlo en una acción concreta. Este es el objetivo de hoy. Joaquín Ferrer, el sábado pasado, nos habló de la psicodecodificación y se basaba en el cambio. Gracias, Joaquín. Esta psicodecodificación, lo digo bien, podría implicar desconectarnos de algo y conectarnos a otra cosa. De ahí el cambio. Este cambio ha de basarse en una comprensión. Luego vamos a intentar comprender para establecer esa lógica argumentativa y que nos lleve a admitir de alguna manera la acción con la que vamos a realizar aquella abstracción. Este proceso de aprendizaje tenemos que diferenciarlo del de la enseñanza. John Ruskin, un escritor, decía: educar a un niño no es enseñarle algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Significativo, ¿verdad? Benjamin Franklin, refiriéndose también al aprendizaje, decía: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Implícame en algo y lo aprenderé. Vemos que el aprendizaje está ligado a la acción. Vamos ahora con la lógica. Y para establecer esta lógica necesitamos de un mínimo de conocimiento. Antonio Machado decía que todo lo que se ignora se desprecia. Venimos hablando del alma y venimos hablando del alma desde 2 aspectos, el monismo y el pluralismo.
No voy a detallaros ahora aquí las dos filosofías, solo aquel aspecto de las dos que nos interesa. El monismo se caracteriza porque dice que la materia precisa de un solo creador, Dios. No percibe la materia a lo inmaterial, por lo que para esa percepción precisa de un intermediario. A ese intermediario se le viene llamando Mesías, Mahoma, profeta, etc. Define al alma, el monismo, como el mayor grado de consciencia. Y este mayor grado de consciencia se corresponde con la relación entre el mundo inmaterial y la materia, para lo que precisa, para alcanzar ese mayor grado de consciencia, precisa de ese intermediario. Bien, veamos la lógica del pluralismo. El pluralismo dice que, contradiciendo al monismo, sí que puede desde la materia conocerse el mundo inmaterial, por lo que no le hace falta ningún Mesías. Dice también que el alma es el mayor grado de consciencia, pero sin intermediario. Por lo tanto, hay un punto común entre el monismo y el pluralismo, aparentemente muy distanciados. Si existe un punto común en estas dos filosofías antagónicas, es porque podemos establecer una lógica, una sola lógica, y no una para uno y otra lógica para el otro movimiento filosófico. ¿Esta lógica puede llevarnos a una ciencia del alma? Veamos qué es lo que se ha conceptuado como lógica y como ciencia del alma en 3 o 4 aspectos, ejemplos concretos. Comencemos con René Descartes. Dice que la consciencia humana es una dádiva de Dios. Por lo tanto, el ser humano no podemos alcanzar el nivel de consciencia si no es que Dios nos lo conceda. Conclusión: Dios crea tanto al ser humano consciente como al inconsciente. La ciencia del alma, según René Descartes, es la revelación, las Sagradas Escrituras. Pero, como hay distintas revelaciones, surge la pregunta: ¿es que hay distintos dioses? ¿Es que hay diferentes ciencias del alma? Si es que la ciencia del alma es la revelación, y si hay diferentes dioses y ciencias del alma, ¿quién está en lo cierto? René Descartes y su lógica nos dejan hoy muchas dudas. Francisco María Xavier Bichat ha sido el impulsor del vitalismo, un biólogo anatomista francés. En Occidente, este vitalismo se denomina fuerza vital. Hoy sabemos que es energía, y hoy sabemos que esa energía son fotones. Pero ojo, fotones en movimiento. Vitalistas en Occidente han sido Samuel Hahnemann, impulsor de la homeopatía, Nietzsche o Teilhard de Chardin. Estos fotones sabemos hoy que se pueden medir. Un científico llamado Albert Pope daba clases de física en una universidad, en la de Princeton, y un alumno que tenía que hacer la tesis doctoral le preguntó si podía revisar su tesis. Albert Pope le dijo: sí, siempre y cuando puedas demostrar que el ser humano o todo organismo
emite fotones, es decir, emite energía, o sea, emite luz. El alumno quería demostrar justo lo contrario, que Albert Pop no tenía razón, porque al afirmar que todo organismo emite fotones, se encontraba con la mayoría de los científicos que afirmaban lo contrario. Por lo tanto, este alumno estaba de parte de los contrarios de Pop y dijo: bien, pero voy a demostrar lo que tú no quieres que demuestre. Fruto del trabajo combinado entre ambos salió un aparato capaz de medir 1 a 1 los fotones de una energía. ¿Cuál fue la sorpresa de este alumno cuando, al medir los fotones que emite un organismo vivo, y me refiero a un vegetal, animal o ser humano, vio que había una emisión fotónica? Como este aparato podía calcular, podía medir 1 a 1 cuántos fotones, y aquí viene lo sorpresivo, porque se pudo comprobar que un vegetal y un animal se equiparan en cuanto a la emisión fotónica. Concretamente, alrededor de 100 fotones por centímetro cuadrado en cada segundo. Pero ¿os podéis imaginar cuántos fotones emitimos por término medio los seres humanos? Unos 10, muchos menos que el ser animal o el ser vegetal. Esto es lo sorpresivo. Pero aún resultó en este experimento más sorpresivo el hecho de que un organismo, igualdad que sea vegetal, que animal, que humano, un organismo vivo, sano, emite menos fotones que un organismo vivo enfermo. Luego deduciremos por qué. Esto es un hecho aislado a considerar o a no considerar, pero es algo demostrado. Todo organismo vivo enfermo, debilitado, emite una emisión fotónica de mayor número de fotones que un organismo sano. Y la relación entre un ser humano y los organismos vivos de otros reinos es en relación aproximadamente de 1 a 10. Esta es la lógica derivada del vitalismo de Xavier Bichat traducida hoy. Pero hay otra traducción, la oriental. Esta traducción del vitalismo en el mundo oriental ha originado el movimiento que denominamos jainismo. El jainismo en Oriente. El jainismo afirma: la vida es sagrada. Los jainistas evitan matar a cualquier organismo vivo, incluso las liendres. No comen tubérculos, ni raíces, ni nada que sea cultivado bajo tierra, porque dicen que al arrancarlo puedes matar a algún organismo vivo. Cuando caminan, llevan una especie de escoba y van barriendo delante por donde tienen que caminar para intentar apartar todos los organismos que en el suelo puedan haber y al pisar no matar ningún organismo vivo. Esta es la lógica del vitalismo de Bichat traducida a Oriente. Puede parecernos lógico o no, pero esta es. Gandhi se dejó influenciar por el jainismo. Veamos otra lógica. Un siglo después que Descartes, Leibniz enuncia su teoría de la teodicea y de la monadología. La lógica de Leibniz respecto de la teodicea viene a afirmar que es el estudio de las causas del mal y de la bondad de Dios. Y Dios es un matemático que calcula la probabilidad
de cuál es el mejor de los mundos en el que podemos vivir, y ha elegido ese mundo cuya probabilidad es mayor para que vivamos en él. Esta es la teoría de la teodicea y la lógica de Leibniz. Puede parecernos lógico o no. Voltaire ridiculizó a Leibniz en su obra Cándida, a través del personaje de Pangloss. De ahí el calificativo en castellano panglossiano, que significa un ser ingenuo. La monadología se basa, según Leibniz, en la existencia de mónadas. ¿Y qué es una mónada? Es una partícula ultérrima del universo. Por lo tanto, el universo está formado por mónadas. ¿Y cuál es la misión de las mónadas? Es desembarazarse de todo lo problemático. Y aquí viene la relación o la lógica entre lo inmaterial y lo material. ¿Qué es lo problemático para Leibniz? Lo problemático para Leibniz es precisamente que lo inmaterial tenga que usar de la materia para manifestarse, y puede hacerlo de manera perfecta o de manera imperfecta. Para darse cuenta de las imperfecciones o de nuestras imperfecciones, utiliza la figura jurídica del apercibimiento. Un juez utiliza el apercibimiento para citar a una persona a que se celebre un juicio. Esta persona, cuando es apercibida por el juez, sabe que tal día, tal hora, en tal lugar, ha de asistir a la celebración del juicio. Luego ya se ha dado cuenta. En el ser humano, ¿quién se da cuenta? ¿Quién es el ser que se apercibe? Ese intermediario, ese Mesías, el alma en el ser humano. Para Leibniz, el apercibimiento se corresponde con el alma humana. ¿Y quién es el que ejerce como juez la mónada? El espíritu. Cuando el apercibimiento o la conciencia o la darse cuenta es respecto de todo el universo, es cuando el alma se funde con el espíritu y se forma la mónada en su estado más perfecto. Esta es la lógica de Leibniz, incomprobable, y por lo tanto pertenece a una filosofía o a una creencia. Kant, respecto de la creencia, se pregunta: ¿es real una creencia? Y deduce: el ser humano somos totalmente incapaces de percibir la realidad. Únicamente podemos percibir la sensación que nos produce la realidad. Y de ahí nace un movimiento filosófico denominado el solipsismo, que se constituye por el conjunto de sensaciones que experimentamos y que son el reflejo de la realidad, pero no podemos percibir la realidad. A este conjunto de sensaciones, y que para cada ser humano es un conjunto distinto, Kant le llama noúmeno, acento en la U, un noúmeno. Y el noúmeno quiere decir, la traducción literal del griego, es lo que se pretende decir. Por lo tanto, es la intención, lo que está más escondido. No es lo que se dice, sino lo que se pretendía decir. Si hay coincidencia, hay más aproximación a la realidad. Pero la mayoría de las veces decimos algo diferente de lo que pretendemos decir. Por lo tanto, hay un alejamiento entre alma y ser humano, inmaterial, materia. La realidad se transforma en una sensación, de ahí el solipsismo. Por último, Francisco de Quevedo. Quevedo es un especialista de una figura literaria a la que se llama esticomitía. La esticomitía consiste en resumir en muy pocas palabras una sentencia. Fijaros la especialidad de la esticomitía, cómo ha
resuelto toda una filosofía de vida en 3 preguntas. La primera se refiere al egoísmo, la segunda a la incapacidad y la tercera al vicio. La primera respecto del egoísmo formula Quevedo: ¿qué tienes si solo te tienen tus propios cuidados? La segunda, respecto de la incapacidad: ¿qué mandas? No, perdón, ¿qué puedes si no puedes ni conocerte? Y la tercera, respecto del vicio, dice: ¿qué mandas si solo obedeces a tus pecados? Fijaros con qué pocas palabras resume toda una filosofía o comportamiento de vida que te hace mirarte a ti mismo. En su obra Providencia de Dios, Quevedo establece una analogía entre el alma y 3 linternas. Son 3 renglones, os lo leo. Las 3 linternas contienen una lumbre de la misma intensidad. Una linterna es de hierro, otra es de hueso y la otra es de cristal. La de hierro no alumbra, la de hueso alumbra con luz poca y turbia, y la de cristal alumbra con luz clara y mucha. Fijaros que se refiere Quevedo a que las 3 linternas tienen alma, pero solo una ilumina, solo una tiene conciencia. Es la irradiación. Continúa diciendo Quevedo que la conciencia usa de la experiencia y la experiencia usa de la memoria. Y ahora sentencia, de ahí la esticomitía. La memoria es depósito y la voluntad es elección. Si no te permito elegir, no ejercerás tu voluntad, sino la mía. Y no registrarás en tu memoria tus propios actos, sino mis actos. Así mataré a tu alma. Tremendo Quevedo. Como veis, cada cual tiene su lógica, cada cual establece su criterio. Veamos someramente y dejemos ya un poco las creencias, filosofías, vamos a algo concreto, a un dato concreto. ¿Cuál podría ser la lógica que estamos argumentando respecto de la ciencia? Vamos a utilizar la formación del carbono, ya que es el origen de la formación de la vida. Y estamos hablando de que el alma vitaliza a la vida. Este proceso de formación del carbono se da en todas las estrellas que se han podido observar. Y en resumen constituye lo siguiente. Un átomo de hidrógeno viene a tener, os lo represento más grande, un átomo de hidrógeno viene a tener un protón y un electrón. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando a su alrededor. Bien, para que este protón se alíe con este electrón y forme un átomo de hidrógeno, los núcleos de hidrógeno que permanecen en el interior del cuerpo estelar han de salir a la superficie para evitar la enorme presión y temperatura que dentro del cuerpo de la estrella hay. Cuando consiguen salir y esa presión y temperatura disminuye, puede combinarse con un electrón y se forma hidrógeno. La mayor parte del hidrógeno combustiona. Por eso vemos al Sol arder, iluminar y nos produce calor. Pero parte de ese hidrógeno no ha combustionado. Cuando se juntan 2 átomos de hidrógeno
y pueden combinarse con las condiciones de presión y temperatura idóneas, forman un tercer átomo en el que hay 2 protones en el núcleo y 2 electrones en el orbital, y se está formando helio. Cuando 2 átomos de helio consiguen combinarse, aparecen 4 y 4. Y esto es berilio. Y cuando un átomo de berilio se combina con un átomo de helio, aparecen 6 y 6. Y ya tenemos a un átomo de carbono. Cuando este átomo de carbono consigue abandonar el cuerpo estelar y se combina con otro átomo de carbono y con otro y con otro y con otro, forma una cadena de aminoácidos. Cuando esta cadena de aminoácidos consigue combinarse con otras, forman proteínas. La combinación aminoácidos-proteínas da lugar a química orgánica. Ya tenemos la base de la existencia de un organismo vivo. La lógica de la ciencia nos está diciendo que para que se forme la vida no hace falta un creador, como afirman muchas creencias, no hace falta ese intermediario, pero claro, hay que pensar, ¿quién organiza esto para que se forme un hidrógeno? ¿Qué o quién organiza que 2 átomos de hidrógeno se organicen para formar uno de helio, etcétera? ¿Quién organiza este proceso? Hay una fuerza que es la que organiza o aglutina todos estos elementos, a la que llamamos gravedad. Pero precisamente la gravedad y la energía son 2 de los elementos más desconocidos para la ciencia hoy en día. Por lo tanto, toda argumentación que podamos hacer respecto de quién o qué organiza todo esto para que aparezca un organismo vivo, parece que tenga algo de solipsismo, parece que tenga algo de teoría, basada quizá en hechos concretos, sí, pero estos son efectos que observamos. ¿Y la causa? ¿Dónde está? ¿Qué o quién produce a esta causa? Esto todavía permanece en el mundo de lo desconocido. Sin embargo, al argumentar todo esto, podemos llegar a unas conclusiones más exactas que las que podrían concluir Leibniz, Kant, etcétera, etcétera. Para que exista toda esta combinación, debe existir una transmisión de energía desde el mundo inmaterial al mundo de la materia. Es decir, esta transmisión de energía se debe de conducir por un medio conductor, igual que un cable de cobre está conduciendo y transmitiendo la electricidad de uno a otro lugar. En nuestro cuerpo, este cable de cobre o este medio conductor se ha identificado como los aminoácidos. Y científicamente considerado, el conductor de la electricidad puede conducir mucha o poca. De hecho, el mismo cable de cobre a 0 grados de temperatura lo congelamos y es capaz de conducir más voltaje que a temperatura normal. Por lo tanto, si hay un traslado de energía en mayor o en menor grado, ¿qué efecto provoca en los aminoácidos de nuestro cuerpo? Y si hay una variación del efecto de los aminoácidos en nuestro cuerpo, es que hay un cambio. Por lo tanto, vemos que si esta energía es débil,
y se corresponde con una débil voluntad, la energía circula en un solo sentido, no hay retorno posible. Y en óptica se demuestra que esta debilidad energética o pocos fotones produce una refracción positiva. Es decir, si esta es una superficie de agua y un rayo incide en ella, el rayo desvía su trayectoria respecto de una vertical. Todos los rayos desviados dentro de este cuadrante se corresponden con la refracción positiva. Psicológicamente, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos de la creencia y de la voluntad ajenas. Otra persona nos tiene que decir qué es lo que debemos de hacer. Es decir, necesitamos la lógica de los demás. Creemos que necesitamos de la luz de otro. Tony de Mello decía, es más seguro andar en tu propia oscuridad que en la luz de otro. Pero ¿qué ocurre en este aminoácido si la energía es potente? Ocurre que la refracción ya no es positiva sino negativa. Es decir, este rayo luminoso no se refractará en este cuadrante sino en este. Y si la energía continúa aumentando, la refracción se hace todavía más negativa. Llega un momento en que la refracción del rayo al llegar a la superficie del agua se produce en la misma dirección y sentido que incidió. Esta es la base para la fabricación de esas capas que hacen invisible a un paisaje o a un tanque, y eso es real. Psicológicamente, ¿qué podemos interpretar de que esta energía generada por nuestro cerebro, que llamamos voluntad, es potente? ¿Y qué hace psicológicamente hablando este cambio en la composición de los aminoácidos de nuestro cuerpo? Claridad mental. Creamos nuestra propia lógica, no buscamos la lógica de otro. Y ahora interviene la psicología. ¿Puedes decirme, le preguntamos al psicólogo, cómo podemos crear mi propia lógica? Dice sí, 2 pasos. El primero, busca una razón para todos tus pensamientos. Y continuamos preguntándole al psicólogo, ¿y cómo puedo hacer eso? Elige 2 pensamientos similares. ¿Eres capaz de resumirlos en uno? Y ese con otro, ¿eres capaz de crear en tu mente una razón que origine a ambos pensamientos? Si continúas con ese proceso, tendrás al final una única razón para todo lo que seas capaz de pensar. ¿Qué ocurrirá con eso? Ocurrirá que tu mente estará focalizada en esa razón. Y esa razón no será inamovible, sino que la estarás cambiando constantemente, porque tus pensamientos no serán jamás los mismos. Si cambias tus pensamientos es porque la razón que los origina también ha cambiado. La razón es la parte inmaterial, el pensamiento es su materia. Ya tenemos el ciclo completo que va trasvasando desde lo inmaterial a lo material. El primer método era busca la razón para todos tus pensamientos. Y el segundo paso es separa el pensamiento del sentimiento, es decir, no al solipsismo. Si eres capaz de separar lo que piensas de lo que sientes, y en virtud de esa concentración mental en una razón o en un punto, desarrollarás tu propia atención. Te concentrarás en aquello que veíamos en charlas anteriores que se refiere al fractal, es decir, el mundo de las partículas, el mundo inmaterial. ¿Y qué efecto individual puede producir estos pasos psicológicos?
Puede producir esta atención focalizada que, al estar momentáneamente la mente dedicada a ese punto, es toda la potencia mental la que va a generar una acción, que una vez realizada, tanto la acción como la focalización mental se disipan, se desintegran, no pertenecen a nuestra memoria y creamos otro punto de atención mental que requerirá de otra realización material. Como veis, es un constante e ininterrumpido cambio entre lógica y acción, mundo inmaterial y materia. Cuanto más rápido sea este trasvase, más disminuye el tiempo y necesitamos más espacio. Pero todo esto son consideraciones que ya vendrán. ¿Qué efecto social puede provocar esto? Que al tener nuestra mente focalizada en un punto, y este punto ser inmaterial, cesa por completo la lucha. Y la psicología dice, esta podría ser la base de la fraternidad. Este continuo trasvase y movimiento de partículas de lo inmaterial a lo material y viceversa, científicamente considerado, es un fenómeno radiactivo. Esto es radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Se define como la propiedad de los isótopos inestables. El isótopo es un átomo en el que está cambiando el número de neutrones en su núcleo. Por ejemplo, ya que hemos hablado del carbono, el carbono tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones en el orbital. Pero si dentro del núcleo tiene un neutrón, esto continúa siendo carbono, pero es un isótopo del carbono. Si tiene 8 neutrones, en total 14 partículas dentro del núcleo del átomo de carbono, esto es el carbono 14, con diversas utilidades en ciencia hoy en día. Pero como veis, el número de neutrones que hay en el núcleo, sin cambiar ni los protones ni los electrones, da lugar a los isótopos. Pues bien, el átomo que tiene neutrones en su núcleo tiende a desprenderse de ellos. Por eso es inestable. Y por eso todos aquellos átomos con neutrones en sus núcleos provocan radiactividad. Es el origen de un elemento radiactivo. Aquí tenéis el espectro, un esquema del espectro de la luz en el que hay distintas radiaciones. Esta franja es la luz visible, lo que nos permite ver objetos. Hacia la derecha tenéis los rayos infrarrojos, los microondas y ondas radio, y continúa disminuyendo la frecuencia y aumentando la longitud de onda. Hacia la izquierda aparece la radiación ultravioleta, los rayos X, los gamma y la radiación cósmica, con una enorme frecuencia. Esto determina dos clases de radiactividad. La llamada no ionizante, y que está constituida por los infrarrojos y los microondas básicamente. ¿Qué efectos produce esa radiactividad no ionizante en nosotros? Son diversos y hay muchos estudios que demuestran distintos efectos, pero lo que nos interesa es que toda radiación no ionizante, y creo que lo tenéis aquí, cambia los efectos y no las causas. Trasladado esto a la ciencia, implica que la radiación hacia la derecha, aumentando la longitud de onda, cambia la masa
pero no cambia la energía. Por lo tanto, cambia las formas materiales, pero no cambia la causa de las formas materiales. Y la psicología dice, toda radiación de infrarrojos a microondas y ondas radio puede cambiar tu forma de pensar, pero no cambia la razón por la que tú piensas. Y al no cambiar tu propia razón es porque existen en ti pensamientos cuya razón no te pertenece a ti sino a otra persona. De ahí que tu emisión fotónica tenga una baja frecuencia y alta longitud de onda, y este aparato de Albert Pop que mide los fotones se miden en una frecuencia que están en los rayos infrarrojos y en los rayos microondas. Por lo tanto,